Novena parte de Incompatibles. Capítulo 40. Chiang Mai. La alarma sonó antes del amanecer. Por un momento, Rebeca no recordó dónde estaba. Permaneció quieta, con los ojos cerrados, sintiendo únicamente el calor del cuerpo de Sarocha abrazándola por la espalda. La habitación seguía oscura, envuelta en ese silencio espeso que existe justo antes de que la ciudad despierte. Entonces, recordó. Chiang Mai. Abrió los ojos lentamente y sonrió apenas. Sarocha seguía dormida, aferrada a ella con una naturalidad que todavía lograba conmoverla. El rostro hundido parcialmente en su hombro, la respiración tibia rozándole la piel, una pierna entrelazada con la suya, como si incluso dormida necesitara asegurarse de que seguía allí. Rebeca se giró apenas para mirarla. Nunca habría imaginado que la mujer que había conocido semanas atrás, fría, provocadora, inaccesible, pudiera verse así. Vulnerable, tranquila, humana. Le apartó un mechón de cabello del rostro con cuidado. Sarocha abrió los ojos apenas unos segundos después, como si incluso dormida percibiera el movimiento de Rebeca alrededor suyo. «¿Qué hora es?», murmuró todavía dormida. «Muy temprano», susurró Rebeca. Sarocha soltó un pequeño quejido y escondió el rostro otra vez contra su cuello. «Quiero cancelar todo y seguir durmiendo contigo». Rebeca rió bajito. «Tus padres nos van a odiar si hacemos eso». «Imposible, mi mamá me ama más que a cualquier otra persona en el mundo», dijo Sarocha, completamente seria. «Egocéntrica. Realista». Rebeca negó riendo y terminó besándole la frente. Les tomó tiempo levantarse. No porque estuvieran atrasadas, sino porque ninguna quería romper la calma de esa mañana. Se ducharon juntas casi en silencio, todavía adormecidas, compartiendo movimientos lentos, besos breves, caricias suaves que parecían más una forma de permanecer conectadas que una búsqueda de deseo. Después terminaron de preparar las maletas y salieron rumbo al aeropuerto. Bangkok ya estaba despierta. El tráfico comenzaba a volverse pesado, las calles llenándose de motos, vendedores y bocinas lejanas. Pero dentro del auto había una tranquilidad distinta. Rebeca observaba a Sarocha conducir con una concentración relajada, una mano apoyada ocasionalmente sobre su pierna, como si necesitara tocarla de vez en cuando para comprobar que seguía ahí. El aeropuerto las obligó a volver parcialmente a la realidad. Distancia prudente, gestos controlados, miradas discretas. No podían caminar tomadas de la mano. No podían besarse mientras esperaban el vuelo. No podían comportarse como una pareja normal. Y aún así, algo había cambiado. Rebeca empezó a notar pequeñas rebeldías en Sarocha. Formas mínimas de acercarse sin esconderlo del todo. Rozarle los dedos al entregarle el café. Inclinarse demasiado cerca al hablarle. Mirarla más tiempo del necesario. Como si lentamente dejara de importarle sostener la máscara todo el tiempo. El vuelo fue tranquilo. Sarocha ocupó el asiento junto a la ventana. Rebeca a su lado. Durante el despegue, las manos de ambas se buscaron automáticamente entre los asientos. Un gesto pequeño, oculto bajo una chaqueta ligera, invisible para el resto del mundo. Pero profundamente íntimo. «¿Nerviosa?», preguntó Sarocha. «Mucho», admitió Rebeca. «Les vas a gustar. Eso dices porque son tus padres. Están obligados a quererte y apoyar tus malas decisiones». Sarocha soltó una carcajada suave. «Tú eres probablemente la mejor decisión que he tomado en mi vida». Rebeca giró el rostro para mirarla. Y ahí estaba otra vez. Esa sinceridad desarmante que aparecía solo cuando Sarocha bajaba todas sus defensas. El viaje continuó entre conversaciones tranquilas y silencios cómodos. Sarocha le habló de Chiang Mai como si hablara de una persona querida. Le contó sobre las mañanas frías, sobre los mercados llenos de flores, sobre los templos escondidos entre montañas, sobre cómo, antes de convertirse en modelo, soñaba con escapar de allí porque sentía que el mundo era demasiado pequeño. «Y ahora daría cualquier cosa por quedarme allá más tiempo», admitió. Rebeca la escuchaba con atención. «¿Siempre quisiste modelar?», preguntó. Sarocha negó. «No, de hecho, odiaba que me miraran». Rebeca sonrió apenas. «Eso cuesta creerlo». «No me mires así», protestó Sarocha. «Cuando era adolescente era rarísima. ¿Más que ahora?».
Sarocha la empujó apenas con el hombro, divertida. Después le preguntó a Rebeca cuándo había descubierto que quería ser fotógrafa. La pregunta la tomó por sorpresa. Rebeca pensó unos segundos antes de responder. Creo que cuando entendí que mirar era mi forma de querer las cosas. Sarocha giró lentamente hacia ella. Eso fue increíblemente hermoso. Rebeca se encogió de hombros avergonzada. Es verdad, y un poco triste. También. Hubo un silencio suave después de eso. Uno de esos silencios que no separan, sino que unen más. En algún momento del vuelo, Sarocha terminó dormida con la cabeza apoyada sobre el hombro de Rebeca. Y Rebeca, observándola dormir mientras las nubes avanzaban detrás de la ventana, tuvo una sensación extraña y poderosa. Por primera vez desde que todo había comenzado, Sarocha parecía en paz. Chiang Mai la recibió con aire fresco y un cielo despejado. Desde el primer instante, Rebeca sintió la diferencia. El aire era distinto al de Bangkok. Más limpio, más suave. Incluso el ruido parecía más lejano, menos invasivo. Las calles tenían otro ritmo. Los autos avanzaban sin desesperación y las personas caminaban sin esa urgencia constante que definía la capital. Todo parecía respirar más lento. Y Sarocha también. Rebeca lo notó apenas bajaron del auto que las llevaba desde el aeropuerto. Los hombros de Sarocha estaban más relajados. Ya no tenía esa tensión permanente instalada en el cuerpo, esa vigilancia silenciosa que la acompañaba incluso en los momentos íntimos. Aquí parecía más ligera, más libre, como si hubiera dejado atrás parte del personaje que sostenía todos los días en Bangkok. Sarocha tomó su maleta con una mano y miró alrededor con una expresión difícil de describir. Había nostalgia en ella, cariño, algo parecido al alivio. Entonces giró hacia Rebeca. «Bienvenida a casa», murmuró. La frase golpeó a Rebeca de una manera inesperada. No porque fuera grandilocuente, sino porque había sonado real. Casa, no un hotel, no un departamento prestado al caos, no un lugar de paso. Casa. El trayecto hasta la vivienda de sus padres fue tranquilo. Sarocha iba mostrándole lugares por la ventana mientras conducían. Allá compraba helado cuando era niña, ese café sigue exactamente igual. En esa esquina choqué una bicicleta una vez y fingí que no fui yo. Rebeca la observaba hablar con una sonrisa suave. Nunca la había escuchado así, sin filtros, sin cálculo, sin querer impresionar. Simplemente siendo ella. La casa apareció al final de una calle tranquila rodeada de árboles altos y jardines llenos de flores pequeñas de colores suaves. No era una mansión ni una propiedad extravagante como Rebeca habría imaginado antes de conocer realmente a Sarocha. Era cálida, vivida, humana. Las ventanas abiertas dejaban entrar el viento, y desde afuera podía olerse comida recién hecha. Rebeca sintió nervios de golpe. Pequeños, ridículos, pero reales. ¿Y si no les agradó?, preguntó casi sin pensar mientras bajaban las maletas. Sarocha la miró como si la idea fuera absurda. «Eso es imposible. Sarocha». Ella se acercó y acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja de Rebeca. «Te van a amar», dijo con una seguridad tranquila. «Igual que yo». El corazón de Rebeca se desordenó apenas. No alcanzó a responder. La puerta de la casa se abrió antes siquiera de que tocaran el timbre. La madre de Sarocha apareció primero. Y sonrió inmediatamente al verla. No fue una sonrisa educada, ni una cordialidad automática. Fue alegría genuina. «Rebeca», exclamó. Caminó directamente hacia ella y la abrazó antes de que pudiera reaccionar del todo. Rebeca quedó completamente sorprendida por la naturalidad del gesto. «Mucho gusto», alcanzó a decir nerviosa, todavía atrapada parcialmente en el abrazo. «Llevamos semanas esperando conocerte», respondió ella con sinceridad, sosteniéndole ambas manos después de separarse. «Sarocha habla muchísimo de ti». «Mamá», protestó Sarocha detrás, visiblemente avergonzada. La mujer soltó una pequeña risa. «Es verdad». Detrás apareció el padre de Sarocha. Más tranquilo, más silencioso, pero la calidez estaba igual en su mirada. «Bienvenida», dijo con una sonrisa suave, mientras inclinaba apenas la cabeza. Había algo profundamente tranquilo en él.
una presencia serena que contrastaba perfectamente con la intensidad emocional de Sarocha. Rebeca sintió algo aflojarse dentro de ella. El miedo, la tensión, la sensación de estar entrando en territorio ajeno. Todo empezó a disolverse lentamente. Entraron a la casa entre preguntas y comentarios cruzados. La madre de Sarocha hablaba sin parar mientras ayudaba con las maletas. ¿Comieron algo? El vuelo estuvo tranquilo. ¿Tienes frío? ¿Prefieres café o té? Sarocha nunca avisa bien las cosas. Seguro olvidó decirme algo importante. Mamá, por favor, dijo Sarocha resignada. Rebeca soltó una pequeña risa. Sarocha observaba la escena desde atrás. Y sonreía. Pero no era la sonrisa pública que aparecía en revistas y entrevistas. No la sonrisa perfecta construida para las cámaras. Era otra. Más pequeña. Más cálida. Más real. Rebeca sintió un nudo extraño en el pecho al verla así. Había ternura en ella. Una que pocas personas probablemente conocían. Mientras caminaban por la casa, Rebeca empezó a observar los detalles. Fotografías familiares sobre muebles antiguos. Libros gastados. Plantas cerca de las ventanas. Mantas dobladas sobre los sillones. Nada parecía decorado para impresionar. Todo tenía historia. Vida. Y entonces sus ojos se detuvieron en una fotografía. Sarocha adolescente. Sin maquillaje. Con el cabello mucho más corto. Usando ropa enorme. Sonriendo de verdad. Rebeca se quedó mirándola demasiado tiempo. No te atrevas, dijo Sarocha inmediatamente al notar su expresión. Rebeca soltó una carcajada genuina. Eras adorable. Era horrible. Mentira. La madre de Sarocha apareció desde la cocina justo a tiempo para escucharla. Siempre fue hermosa, intervino. Solo dramática. Mamá. El padre de Sarocha ocultó una sonrisa detrás de su taza de café. Rebeca ya no pudo contener la risa. Y fue ahí, en medio de esa escena absurda y doméstica, viendo a Sarocha discutir con sus padres con una mezcla extraña de vergüenza y cariño, que entendió algo importante. Esta era la versión más real de ella que había conocido hasta ahora. No la modelo. No la mujer perseguida por periodistas. No la figura pública construida alrededor del deseo y el escándalo. Solo Sarocha, la hija, la niña que había crecido allí, la mujer que todavía discutía con su madre por fotografías antiguas. Y mientras la observaba moverse por la casa con una comodidad casi tímida, Rebeca sintió algo profundo acomodarse dentro de ella. Algo peligroso, hermoso, porque si ya creía estar enamorada de Sarocha, la versión real de ella acababa de hacer que se enamorara todavía más. Capítulo 41. En familia. Al día siguiente la mañana en Chiang Mai llegó distinta. No hubo alarmas estridentes, ni teléfonos vibrando, ni asistentes esperando respuestas urgentes. Solo el sonido suave de los árboles moviéndose con el viento y el aroma a café recién hecho entrando por la ventana abierta. Rebeca despertó lentamente, todavía abrazada al cuerpo tibio de Sarocha. Durante unos segundos permaneció quieta, observándola dormir. La luz de la mañana iluminaba apenas su rostro relajado, y otra vez le sorprendió lo distinta que se veía lejos de Bangkok. Más joven, más tranquila, más real. Sarocha abrió los ojos despacio y sonrió apenas al verla despierta. «¿Por qué me miras tanto?», murmuró con voz ronca. «Porque aquí pareces otra persona». Sarocha soltó una pequeña risa. «Tal vez esta sea la verdadera». La frase quedó suspendida entre ambas. Después del desayuno junto a sus padres, decidieron salir a recorrer la ciudad. La madre de Sarocha prácticamente obligó a Rebeca a llevar un sombrero porque el sol engaña, mientras su padre le recomendaba lugares donde comer más tarde. Rebeca observaba todo con una mezcla de ternura y sorpresa. Nunca había imaginado a Sarocha dentro de algo tan cálido. Salieron caminando sin demasiada prisa. Chiang Mai parecía envolverlas lentamente. Las calles eran tranquilas, llenas de pequeños cafés, puestos de flores y templos antiguos escondidos entre árboles enormes. Sarocha caminaba más cerca de Rebeca de lo habitual, rozándole ocasionalmente la mano cuando nadie miraba demasiado. Y poco a poco comenzó a hablar. No de trabajo, no de entrevistas, no de campañas, de ella. Allá estudié,
dijo señalando un edificio antiguo de paredes claras. Odiaba usar uniforme. Tú odiando reglas. ¡Qué sorpresa! Era insoportable. Eso sí lo creo. Sarocha la miró fingiendo ofensa y luego sonrió. Siguieron caminando. Le mostró una pequeña plaza donde iba después de clases, una cafetería donde pasaba horas estudiando cuando todavía no sabía qué hacer con su vida, y un viejo negocio familiar donde compraba dulces escondida de su madre. Rebeca escuchaba fascinada, porque cada historia desmontaba otra capa del personaje que el mundo creía conocer. ¿Eras popular?, preguntó en algún momento. Sarocha hizo una mueca. No realmente. No te creo. En serio. La gente pensaba que era extraña. Rebeca levantó una ceja. ¿Extraña cómo? Sarocha dudó un momento antes de responder. Muy callada a veces y demasiado intensa otras. Nunca encontraba un punto medio. Además odiaba sentir que me observaban. Rebeca soltó una risa suave. La ironía de tu vida es impresionante. Lo sé. Se sentaron después cerca de un pequeño lago rodeado de árboles enormes. Había pocas personas alrededor y el aire olía a tierra húmeda y flores. Sarocha se quedó mirando el agua unos segundos antes de hablar otra vez. Cuando empecé a modelar, pensé que finalmente iba a convertirme en alguien que valiera la pena mirar. La frase golpeó a Rebeca más de lo esperado. Giró lentamente hacia ella. ¿De verdad pensabas eso? Sarocha se encogió apenas de hombros. No sé, cuando eres adolescente empiezas a creer que si la gente te desea entonces también te quiere. El pecho de Rebeca se apretó. Había tristeza en esa confesión. Una tristeza antigua. ¿Y ahora?, preguntó en voz baja. Sarocha sonrió apenas. Luego la miró directamente. Ahora alguien me mira incluso cuando no estoy intentando ser perfecta. Rebeca sintió el corazón desordenarse. No respondió. Solo tomó su mano. Y por un momento se quedaron así, en silencio, viendo el agua moverse lentamente frente a ellas, mientras el viento tibio atravesaba los árboles. Rebeca entendió entonces que estaba conociendo partes de Sarocha que nadie más veía, y cada una de ellas la hacía enamorarse un poco más. La noche cayó lentamente sobre Chiang Mai. Cuando regresaron a la casa, el aroma a comida ya llenaba el lugar. La madre de Sarocha había preparado demasiados platos por si acaso, según dijo, aunque claramente llevaba horas cocinando emocionada. La cena fue cálida desde el primer momento. No hubo formalidades incómodas, ni preguntas invasivas. Sus padres hicieron que Rebeca se sintiera parte del lugar con una naturalidad que la desarmó por completo. Hablaron de cosas simples primero, del viaje, de fotografía, de Londres, de cómo Rebeca había terminado viviendo sola tan joven. El padre de Sarocha escuchaba mucho más de lo que hablaba, pero cada vez que intervenía lo hacía con atención real. Su madre, en cambio, parecía incapaz de quedarse callada demasiado tiempo. Sarocha nunca traía amigos a casa, comentó de pronto mientras servía más comida. Mamá, es verdad, siempre estaba encerrada leyendo o peleando con el mundo. Rebeca soltó una pequeña risa. Eso explica muchas cosas. Sarocha la miró fingiendo molestia. No te unas a ellos. La madre de Sarocha observó la interacción entre ambas con una sonrisa suave. Y entonces algo cambió ligeramente en el ambiente. No de forma incómoda, pero sí más profunda. Me alegra verla así, dijo de pronto mirando a Rebeca. Sarocha levantó la vista inmediatamente. Mamá, pero ella continuó. Hace mucho tiempo que no veía a mi hija realmente tranquila. El silencio que siguió fue suave. Rebeca sintió algo cálido instalarse en el pecho. El padre de Sarocha dejó los cubiertos sobre la mesa antes de hablar. El mundo alrededor de Sarocha siempre ha sido complicado, dijo con calma. Mucha presión, mucha apariencia. Sarocha bajó la mirada apenas. Él continuó. Solo espero que no olvide nunca lo realmente importante. Rebeca sintió la tensión crecer ligeramente. Sabían. De alguna forma ambos sabían. Tal vez no todos los detalles, pero sí lo suficiente. La madre de Sarocha suspiró suavemente. Las mentiras crecen rápido, dijo. Y a veces terminan ocupando tanto espacio que las personas ya no saben cómo salir de ellas sin destruir algo importante. Sarocha permaneció completamente quieta.
No dejes que eso pase, añadió ella mirando directamente a su hija. No permitas que todo esto las lastime más de lo que pueden soportar. La mesa quedó en silencio unos segundos. Rebecca sintió la mano de Sarocha buscar discretamente la suya bajo la mesa, y la apretó. Después de eso la conversación volvió lentamente a temas más ligeros, pero algo ya había quedado instalado entre ellas. Una advertencia, y también una bendición silenciosa. Más tarde, cuando finalmente subieron a la habitación, ambas parecían emocionalmente agotadas. La habitación era sencilla, acogedora, con ventanas abiertas hacia el jardín. El aire nocturno era fresco, y el sonido de los insectos llenaba el silencio. Rebecca apenas terminó de acomodarse cuando Sarocha se acercó, y la abrazó por la cintura. «¿Qué piensas?», preguntó en voz baja. Rebecca sonrió apenas. «Que tu mamá da miedo cuando habla en serio». Sarocha soltó una pequeña risa. Después la besó. Lento al principio. Suave, pero el beso fue cambiando. Las manos empezaron a recorrer con más necesidad. Los cuerpos se acercaron más. Rebecca soltó una pequeña risa nerviosa cuando Sarocha comenzó a besarle el cuello. No susurró divertida mientras intentaba apartarse un poco. «Tus padres podrían escucharnos». «No van a escuchar nada». «Sarocha». Ella volvió a besarla, esta vez sonriendo contra sus labios. «Prometo que seremos silenciosas». Rebecca la miró intentando mantener la seriedad. Duró exactamente 3 segundos antes de empezar a reír otra vez. «Eres imposible, pero me quieres». La frase fue dicha con una seguridad tan suave que desarmó completamente a Rebecca. Sarocha volvió a besarla, y esta vez Rebecca dejó de resistirse. La intimidad entre ellas fue lenta, contenida, llena de pequeñas risas ahogadas y caricias cuidadosas. Había algo profundamente distinto en esa noche. Más íntimo, más vulnerable. No era solo deseo. Era la sensación de pertenecer al mismo lugar por unas horas. Después, agotadas y todavía abrazadas, se acomodaron bajo las sábanas. Rebecca quedó recostada sobre el pecho de Sarocha mientras ella le acariciaba lentamente la espalda. «Gracias por traerme aquí», murmuró Rebecca medio dormida. Sarocha besó suavemente su cabello. «Gracias por venir conmigo». Y así, abrazadas en medio de la calma de Chiang Mai, se quedaron dormidas. Capítulo 42. Semi-novia. El domingo llegó demasiado rápido. Rebecca lo sintió apenas abrió los ojos esa mañana. Había algo melancólico en el aire incluso antes de levantarse. Una sensación suave pero persistente de que el tiempo había avanzado demasiado rápido, mientras ellas estaban distraídas sintiéndose felices. Tal vez era la conciencia de que ese era su último día en Chiang Mai. O quizá, el miedo silencioso de saber que, apenas regresaran a Bangkok, el ruido volvería a alcanzarlas. Las cámaras, las redes, las mentiras, la presión constante sobre Sarocha. Todo aquello parecía lejano allí, pero seguía existiendo. Giró apenas el rostro. Sarocha seguía dormida a su lado, abrazándola con fuerza, como si incluso dormida intentara retener un poco más la calma que ambas habían encontrado esos días. Su respiración era lenta y profunda. Una mano descansaba sobre la cintura de Rebecca con posesividad inconsciente, y sus piernas seguían entrelazadas bajo las sábanas desordenadas. Rebecca sonrió apenas. Se quedó observándola en silencio. El cabello desordenado, los labios apenas entreabiertos, la expresión completamente relajada. Nunca la había visto dormir así de tranquila en Bangkok. Allá incluso descansando, parecía mantener una parte de sí alerta, preparada para reaccionar al mundo. Aquí no, aquí simplemente existía. Y mientras la miraba, Rebecca volvió a pensar en lo mucho que había cambiado todo desde aquella primera sesión fotográfica. La Sarocha que conoció entonces parecía casi otra persona. La mujer arrogante que jugaba constantemente a provocar. La modelo imposible rodeada de ruido y atención. La persona que parecía disfrutar ser inalcanzable. Ahora conocía algo mucho más profundo. Conocía a esta Sarocha. La que se reía fuerte cuando estaba realmente cómoda. La que se escondía en su cuello cuando tenía miedo. La que dormía abrazándola como si fuera imprescindible. La que discutía con su madre por fotografías antiguas.
la que volvía a convertirse en hija apenas cruzaba la puerta de esa casa. Y la quería, más de lo que había planeado, más de lo que había imaginado, más de lo que alguna vez creyó posible en tan poco tiempo. La idea volvió a instalarse en su cabeza con una claridad tranquila. Quería ponerle nombre a lo que estaban viviendo, no porque necesitara validarlo, ni porque dudara de lo que sentían, sino porque amarla empezaba a sentirse demasiado importante como para seguir escondiéndolo incluso entre ellas mismas. Quería que fuera su novia. La palabra le provocó un pequeño vuelco en el pecho. Novia. Sonrió apenas para sí misma, sintiéndose ridículamente feliz solo de imaginarlo. En algún momento, Sarocha comenzó a despertarse lentamente. Frunció apenas el ceño al notar la luz entrando por la ventana, y luego abrió los ojos con pereza. Encontró inmediatamente la mirada de Rebeca sobre ella. Otra vez mirándome mientras duermo, murmuró con voz ronca. Es difícil no hacerlo. Sarocha sonrió apenas, todavía medio dormida. Eso sonó peligrosamente romántico. Tal vez lo era. Sarocha abrió un ojo apenas más que el otro. ¿Qué te pasó en Chiang Mai y dónde está la fotógrafa emocionalmente reprimida que conocí? Rebeca soltó una risa suave. Murió. Tu mamá probablemente la alimentó demasiado. Eso sí es realmente posible. Se quedaron abrazadas unos minutos más, sin hablar demasiado. Afuera se escuchaban sonidos suaves provenientes de la cocina y el jardín. La casa ya estaba despierta. Cuando finalmente bajaron a desayunar, la madre de Sarocha ya tenía prácticamente todo preparado sobre la mesa. Fruta fresca, café, pan caliente, comida suficiente para alimentar a 10 personas. No entiendo cómo 2 personas tan delgadas comen tanto, comentó el padre de Sarocha mientras se sentaba. Porque tenemos problemas emocionales, respondió Sarocha tomando café. Sarocha. Rebeca soltó una carcajada. La naturalidad de todo seguía sorprendiéndola. Nadie las miraba raro. Nadie evitaba el tema. Nadie convertía su cercanía en algo incómodo. Simplemente las dejaban existir. Y eso era mucho más valioso de lo que Rebeca había imaginado. Después del desayuno decidieron salir todos juntos. Los padres de Sarocha insistieron en mostrarle algunos de los templos más importantes de Chiang Mai antes de que regresaran a Bangkok. El día estaba despejado y el aire tenía esa mezcla de calor suave y viento fresco tan distinta al clima pesado de la capital. Caminaron entre estructuras antiguas cubiertas de detalles dorados. Los techos parecían tocar el cielo y las enormes figuras budistas transmitían una calma silenciosa que obligaba a bajar naturalmente la voz. Rebeca no dejaba de mirar alrededor. Cada templo la impresionaba más que el anterior. El olor a incienso suspendido en el aire, el sonido distante de campanas, la quietud de las personas rezando. Había algo profundamente hermoso en todo aquello. Y Sarocha apenas podía dejar de mirarla. Le gustaba verla así, curiosa, emocionada, completamente absorbida por algo. Rebeca parecía iluminarse cuando fotografiaba. Te estás quedando sin espacio en la cámara, comentó divertida mientras la veía sacar fotografías otra vez. Eso es imposible. Has fotografiado literalmente la misma estatua desde 5 ángulos distintos. Porque es hermosa. Sarocha sonrió apenas. ¿Y yo cuántas fotos tengo hoy? Rebeca fingió pensarlo. Demasiadas. Perfecto. La madre de Sarocha observaba la interacción entre ambas con una sonrisa imposible de disimular. El padre de Sarocha también notaba todo, aunque hablaba mucho menos. Había algo profundamente tranquilo en la forma en que aceptaba la cercanía entre ellas, sin convertirla en un tema delicado, como si simplemente entendiera. Y eso hacía que Rebeca se sintiera aún más cómoda. El día avanzó entre caminatas lentas, conversaciones suaves y pequeños momentos de intimidad escondidos en gestos mínimos. Rozarse los dedos mientras caminaban. Mirarse demasiado tiempo, sonreírse sin razón aparente. Y mientras todo eso ocurría, Rebeca no lograba sacar la idea de su cabeza. Hoy, quería hacerlo hoy, pero quería que fuera especial. No algo improvisado entre el caos de Bangkok o escondidas entre horarios imposibles. Quería recordar ese momento siempre. Quería que Sarocha también lo recordara. Fue después del almuerzo, mientras Sarocha entraba a comprar bebidas en un pequeño local cercano a uno de los templos,
que Rebeca se quedó unos pasos atrás junto a sus padres. Sintió nervios absurdos de pronto, ridículos, pero aún así respiró hondo antes de hablar. «¿Puedo pedirles ayuda con algo?». La madre de Sarocha sonrió inmediatamente, como si llevara esperando esa frase todo el día. «Claro». Rebeca dudó apenas un segundo más. «Quiero pedirle a Sarocha que sea mi novia». El silencio que siguió fue breve. Y luego la madre de Sarocha literalmente se llevó una mano al pecho. «¡Ay, Dios mío!», susurró emocionada. El padre de Sarocha soltó una pequeña risa mientras negaba suavemente con la cabeza. Sabía que esto iba completamente en serio, murmuró divertido. Rebeca comenzó a reír nerviosa. «Quiero hacer algo bonito, algo emotivo, pero no sé cómo». La madre de Sarocha tomó inmediatamente el control absoluto de la situación. «Déjamelo a mí». «Mujer, das miedo cuando dices eso», comentó el padre divertido. Ella lo ignoró por completo. Comenzó a hablar rápido, emocionada, proponiendo lugares del jardín, luces, pequeños detalles, incluso ideas sobre música. Rebeca terminó riendo junto a ellos, completamente desarmada por la calidez con la que la estaban integrando a ese momento, como si ya fuera parte de la familia. Y mientras organizaban en secreto algo tan simple y tan enorme al mismo tiempo, Rebeca sintió algo que no había sentido en muchísimo tiempo. La sensación de pertenecer realmente a algún lugar. Y por primera vez desde que todo había comenzado con Sarocha, eso dejó de darle miedo. La noche cayó lentamente sobre Chiang Mai. El cielo se oscureció de a poco, cubriendo la casa con esa calma tibia que solo existe lejos de las ciudades que nunca duermen. Era su última noche allí, antes de regresar a Bangkok. Y, aunque ninguna lo decía en voz alta, ambas parecían aferrarse inconscientemente a cada minuto, como si supieran que al volver también regresarían las cámaras, las preguntas, las mentiras y la presión. Después de cenar, la madre de Sarocha insistió en preparar té para todos en el jardín trasero de la casa. «La última noche merece algo tranquilo», había dicho. El jardín estaba iluminado apenas por pequeñas luces cálidas colgadas entre los árboles. El aire fresco movía suavemente las hojas, y el sonido de los insectos llenaba el silencio de una forma extrañamente relajante. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado íntimo. Rebeca estaba nerviosa, tan nerviosa que apenas lograba concentrarse en la conversación. Escuchaba las voces alrededor, asentía cuando correspondía, sonreía, pero su corazón latía demasiado rápido. La idea llevaba todo el día instalada en su pecho. Y ahora que el momento estaba allí, tan cerca, sentía el vértigo completo de hacerlo real. Sarocha lo notó después de varios minutos observándola, porque conocía ya demasiadas cosas de Rebeca. La forma en que escondía los nervios, la manera en que evitaba mirarla demasiado tiempo cuando algo emocional le estaba ocurriendo. «¿Qué pasa?», preguntó divertida, inclinándose un poco hacia ella. «Estás rara». Rebeca soltó una pequeña risa nerviosa. «Nada». Sarocha entrecerró los ojos. «Mentira». La madre de Sarocha intercambió inmediatamente una mirada rápida con su marido. Una mirada descaradamente cómplice. «Voy por más té», anunció de pronto con exagerada naturalidad. «Yo te ayudo», dijo el padre inmediatamente, levantándose demasiado rápido para que pareciera casual. Y ambos desaparecieron dentro de la casa. Sarocha frunció el ceño. Eso fue sospechoso. Rebeca sintió que el corazón casi se le salía del pecho. Las manos le estaban empezando a sudar. Ridículo. Porque no estaba dudando. Nunca había estado tan segura de algo. Pero decirlo en voz alta. Eso era distinto. Eso la hacía sentir vulnerable de una forma completamente nueva. Respiró hondo. «Sarocha». Ella giró completamente hacia ella. Y algo en el tono de su voz hizo que dejara inmediatamente de bromear. La expresión de Sarocha se suavizó. Atenta. Presente. Completamente concentrada en ella. Rebeca sintió las manos heladas. «Estos días aquí contigo», comenzó lentamente, «me hicieron entender muchas cosas». Sarocha no interrumpió. Ni siquiera se movió. Solo la miró como si nada más existiera alrededor. «Cuando te conocí pensé que eras imposible», admitió Rebeca con una pequeña sonrisa nerviosa. «Demasiado intensa. Demasiado complicada. Demasiado distinta a mí». Sarocha soltó una risa suave. «Y tenías razón.
Sí, probablemente. Ambas sonrieron apenas, pero luego el rostro de Rebeca volvió a ponerse serio. Más suave, más honesto. También descubrí que eres la persona con la que más tranquila me siento. El corazón de Sarocha se aceleró inmediatamente. Lo sintió físicamente. Rebeca bajó apenas la mirada antes de continuar. Contigo todo se volvió importante demasiado rápido. Hizo una pausa pequeña. Tu voz, tu forma de mirarme, tu cuerpo, tus silencios. Incluso las cosas que me molestan de ti terminaron importándome más de lo que esperaba. Sarocha sintió los ojos llenarse lentamente de emoción. Rebeca siguió hablando, ahora sin detenerse. Y ya no quiero seguir sintiendo que esto existe solo en lugares escondidos o entre frases a medias. La voz le tembló apenas. No quiero seguir actuando como si esto fuera temporal cuando para mí ya no lo es. Sarocha respiró hondo, intentando contener todo lo que estaba sintiendo. Pero ya era demasiado tarde, porque Rebeca la estaba mirando con una sinceridad tan desnuda que le dolía el pecho. Quiero ponerle nombre a lo que siento por ti. Los ojos de Sarocha brillaron inmediatamente. Rebeca tomó aire, y entonces, sonriendo nerviosa, preguntó: ¿Quieres ser mi novia? El silencio que siguió fue mínimo, porque Sarocha empezó a llorar antes incluso de responder. Una lágrima cayó directamente por su mejilla, mientras soltaba una pequeña risa incrédula completamente. ¿En serio me estás preguntando eso? Rebeca comenzó a reír también, nerviosa, emocionada. Sí, aunque ahora siento que tal vez. Sarocha negó rápidamente con la cabeza y no la dejó terminar. No, no. Y entonces se acercó de golpe y la besó. Un beso profundo, tembloroso, completamente lleno de emoción. Rebeca sintió inmediatamente las lágrimas de Sarocha mezclarse contra su piel. Cuando se separaron apenas, Sarocha apoyó la frente contra la suya, todavía llorando un poco mientras sonreía. Sí quiero, susurró. Claro que quiero. Rebeca soltó una risa ahogada, emocionada también. Sí, Rebeca. Llevo semanas enamorada de ti como una idiota. Eso hizo que ambas terminaran riendo entre lágrimas. Detrás de una de las ventanas de la casa, los padres de Sarocha observaban discretamente la escena. La madre de Sarocha estaba llorando abiertamente. Te dije que iba a pasar, susurró emocionada. El padre sonreía intentando aparentar mucha más calma de la que realmente tenía. Sí, pero no pensé que hoy. Son preciosas. Lo sé. Afuera, bajo las luces cálidas del jardín. Sarocha volvió a besar a Rebeca lentamente, sosteniéndole el rostro con ambas manos como si todavía necesitara confirmar que aquello era real. Novia. La palabra daba vueltas dentro de su cabeza una y otra vez. Novia. Por primera vez en muchísimo tiempo, algo en su vida no se sentía construido para las cámaras ni para las expectativas ajenas. Era solo suyo, solo de ellas. Rebeca apoyó la frente contra la de ella y soltó una pequeña risa. Tus padres definitivamente están de acuerdo. Sarocha miró hacia la ventana y alcanzó a distinguir dos siluetas moviéndose torpemente para esconderse. Sí, definitivamente sí. Ambas comenzaron a reír otra vez. Y mientras Chiang Mai seguía respirando tranquila alrededor de ellas, Sarocha abrazó a Rebeca con fuerza, sintiendo algo que hacía muchísimo tiempo no sentía de verdad. Paz. Porque por primera vez, en medio de tanto caos, de tantas mentiras y presión, había alguien eligiéndola a ella. No a la modelo. No a la imagen. No al personaje. Solo a Sarocha. Y quizás eso era exactamente lo que llevaba toda la vida esperando. Capítulo 43. De vuelta a la realidad. La mañana del lunes llegó demasiado rápido. No hubo despertador inmediato ni movimientos bruscos. Solo esa claridad suave entrando por las cortinas y el sonido lejano de los pájaros afuera, como si Chiang Mai todavía quisiera regalarles unos minutos más de calma antes de devolverlas al mundo. Rebeca abrió los ojos primero. Durante unos segundos permaneció inmóvil, completamente quieta, intentando sostener el momento. Sintió el cuerpo de Sarocha abrazándola con fuerza, una de sus piernas entrelazada con las suyas y la respiración tibia, perdiéndose lentamente contra su cuello. Todavía dormía profundamente. Rebeca sonrió apenas.
Había aprendido que Sarocha dormida era completamente distinta a la mujer que enfrentaba las cámaras todos los días. Dormida no existía la tensión en sus hombros. No existía la mirada alerta ni el control constante. Solo quedaba una versión vulnerable, tranquila, casi inocente. Y esa era probablemente la versión de Sarocha que más adoraba. Le acarició lentamente el cabello, apartando algunos mechones de su rostro. Sus dedos recorrieron con suavidad la piel tibia de su espalda, y por un instante deseó absurdamente que el tiempo pudiera detenerse allí. Pero después recordó. Bangkok, la agencia, las cámaras, las preguntas, las mentiras. El peso de todo eso cayó sobre ella de golpe, arruinando lentamente la paz del momento. El refugio que habían construido ese fin de semana empezó a sentirse dolorosamente frágil. Chiang Mai había hecho algo en ambas. Las había obligado a bajar las defensas, a mirarse sin miedo, a existir lejos de la presión. Y ahora debían volver a un lugar donde cada gesto podía convertirse en problema. El vuelo estaba programado para las 9 de la mañana. Rebecca cerró los ojos un segundo antes de volver a mirar a Sarocha. No quería despertarla todavía. Quería regalarle unos minutos más de tranquilidad. Pero el tiempo seguía avanzando. Finalmente volvió a acariciarle el cabello con más insistencia hasta que Sarocha empezó a moverse lentamente. Frunció apenas el ceño, todavía atrapada entre el sueño y la realidad, y terminó escondiendo más el rostro contra su cuello. No, murmuró con la voz completamente dormida. Rebecca soltó una pequeña risa. Tenemos que levantarnos. Sarocha abrió un ojo apenas. No quiero irme. La forma en que lo dijo fue tan genuina que le apretó el pecho. No era un capricho. Era agotamiento. Era miedo a volver a una vida donde ya no sabía cómo sostener todas las piezas sin romper algo importante. Rebecca besó suavemente su frente. Yo tampoco quiero irme. Sarocha levantó apenas la cabeza para mirarla. Tenía los ojos todavía hinchados de sueño y el cabello completamente desordenado. Rebecca sintió una ternura tan intensa que casi dolía. Podríamos quedarnos, murmuró Sarocha medio en serio. Ignorar nuestros teléfonos para siempre. Y tu madre eventualmente entraría a la pieza para obligarnos a desayunar. Eso hizo reír a Sarocha. Una risa pequeña, todavía dormida. Sí, probablemente. Se quedaron abrazadas varios minutos más, retrasando inevitablemente el momento de volver a moverse. Como si ambas supieran que apenas pusieran los pies fuera de esa habitación, todo volvería a ser complicado. Finalmente terminaron levantándose. La ducha fue silenciosa, lenta. El agua caliente caía sobre ambas mientras compartían pequeños besos suaves, caricias tranquilas, una intimidad distinta a la urgencia de otros momentos. Era como si estuvieran intentando guardar memoria física de esa calma antes de volver al ruido. Rebecca observó a Sarocha lavar su cabello y pensó nuevamente que nunca la había visto tan real como en esos días. Sin maquillaje, sin poses, sin personajes, solo ella. Cuando bajaron a desayunar, el olor a comida llenaba toda la casa. La madre de Sarocha había preparado una mesa exageradamente abundante. Frutas frescas cortadas con cuidado, arroz caliente, sopas suaves, pan recién hecho, té, café, postres pequeños. Había demasiado de todo, y eso hizo sonreír inmediatamente a Rebecca. «Mamá, esto alcanza para 20 personas», dijo Sarocha todavía con sueño, mientras se sentaba. «¿Y aún así vas a decir que comes poco?», respondió ella inmediatamente. El padre de Sarocha soltó una pequeña risa detrás de su taza de café. El ambiente era cálido, real, familiar, tan distinto al ritmo frío y medido de Bangkok, que Rebecca volvió a sentir esa sensación extraña de pertenencia instalada en el pecho. La madre de Sarocha hablaba constantemente. Preguntaba si el vuelo sería cómodo, si necesitaban llevar comida, si Rebecca tenía frío, si quería más fruta. Y hablaba con ella como si llevara años allí, como si ya fuera parte natural de la casa. Eso conmovía profundamente a Rebecca, porque nunca intentaron incomodarla. Nunca hubo silencios raros, nunca preguntas invasivas, solo aceptación. Sarocha también lo notaba, y cada vez que veía a Rebecca reír junto a sus padres, sentía algo cálido expandirse dentro del pecho.
algo peligrosamente parecido a felicidad completa. Cuando terminaron de desayunar y empezaron a guardar las últimas cosas, el ambiente cambió lentamente. Porque ahora sí había llegado el momento de despedirse. La madre de Sarocha tomó las manos de ambas entre las suyas antes de que salieran. Esta vez habló más seria, más despacio. Lo que tienen es bonito, dijo suavemente. Muy bonito. Rebeca sintió inmediatamente la mano de Sarocha apretar más fuerte la suya. No dejen que otras personas destruyan eso, continuó. El mundo siempre va a opinar sobre la vida de ustedes, pero quienes tienen que vivirla son ustedes dos. El padre de Sarocha asintió lentamente. Las apariencias cambian rápido, dijo con calma. Lo verdadero no aparece muchas veces en la vida. Miró primero a Sarocha, después a Rebeca. Cuídenlo. El silencio que siguió estuvo lleno de emoción contenida. Sarocha abrazó primero a su madre con fuerza y luego a su padre. Rebeca hizo lo mismo, todavía sorprendida por cuánto cariño sentía ya por esas personas. La madre de Sarocha incluso le acomodó el cabello antes de dejarla ir. Vuelve pronto, le dijo sonriendo. Y Rebeca sintió algo apretarse dulcemente dentro de ella. Cuando finalmente salieron de la casa con las maletas, la madre de Sarocha volvió a gritar desde la puerta. «Y la próxima vez se quedan más días». «Sí, mamá», respondió Sarocha riendo. Pero cuando el auto empezó a alejarse lentamente por la calle, el silencio volvió entre ellas. Un silencio distinto, más pesado, porque ambas sabían exactamente lo mismo. El refugio había terminado, y la realidad las estaba esperando. El aeropuerto estaba más lleno de lo que esperaban. Ruido, pantallas encendidas, anuncios constantes en distintos idiomas, personas moviéndose deprisa con maletas, teléfonos y cafés en las manos. El contraste con Chiang Mai fue inmediato y brutal. Hacía apenas unas horas estaban desayunando bajo árboles, escuchando la voz tranquila de los padres de Sarocha y sintiendo que el mundo podía detenerse un momento. Ahora todo volvía a correr demasiado rápido. Mientras avanzaban entre la multitud, Rebeca observó a Sarocha de reojo y notó exactamente cuándo empezó a cambiar. Fue algo sutil al principio. Sus hombros comenzaron a endurecerse. La expresión de su rostro se volvió más contenida. La manera de caminar perdió suavidad, como si poco a poco estuviera volviendo a colocarse encima todas las capas que había dejado caer durante el fin de semana. La armadura. Rebeca sintió una punzada incómoda en el pecho al verlo, porque en Chiang Mai había conocido una versión de Sarocha completamente distinta. Una que reía fuerte, que se quedaba abrazándola por las mañanas, que discutía con su madre por tonterías domésticas y se sonrojaba cuando su padre hacía bromas sobre ellas. Y ahora esa mujer parecía empezar a desaparecer otra vez bajo el peso de la realidad. Sarocha también lo sentía. Cada persona que la miraba demasiado tiempo la hacía tensarse un poco más. Aunque nadie se acercó directamente, reconoció varias veces esa expresión típica de quien cree conocerla por las redes o la televisión. Y de pronto volvió a sentirse observada. Expuesta, tomó la mano de Rebeca discretamente mientras esperaban abordar. Un gesto pequeño, rápido, casi escondido, pero lleno de necesidad. Rebeca entrelazó sus dedos inmediatamente, apretándola suavemente. Sarocha no dijo nada, aunque ese mínimo contacto pareció ayudarla a respirar mejor durante unos segundos. Subieron al avión en silencio. Se acomodaron juntas junto a la ventana y permanecieron calladas los primeros minutos. Escuchaban las instrucciones de seguridad, sin realmente prestar atención, atrapadas ambas en pensamientos demasiado ruidosos. La azafata sonreía. Las personas acomodaban equipaje. Alguien discutía más atrás por un asiento. Pero dentro de ellas había otra clase de ruido. Las dos sabían exactamente lo mismo. La burbuja que habían habitado durante el fin de semana estaba a punto de romperse. Bangkok significaba volver al problema, volver a las decisiones pendientes, a las llamadas de la agencia, a los titulares, al mundo donde Sarocha debía sostener una mentira que ya le resultaba insoportable. Rebeca observó el reflejo de Sarocha en la ventana del avión. Parecía agotada, no físicamente, más profundo que eso. Era el cansancio de alguien que llevaba demasiado tiempo intentando satisfacer expectativas ajenas
sin preguntarse qué quería realmente para sí misma. El avión empezó a moverse lentamente por la pista. Sarocha seguía mirando por la ventana, completamente perdida en sus pensamientos. «No quiero volver», dijo finalmente, casi en un susurro. Rebecca giró hacia ella inmediatamente. Había algo devastador en escuchar a Sarocha hablar así, porque ella siempre parecía segura. Siempre parecía tener respuestas, incluso cuando todo se desordenaba. Pero ahora no. Ahora parecía simplemente cansada. «No sé cómo arreglar las cosas», continuó Sarocha sin apartar la vista de la ventana. «No sé cómo detener todo esto sin destruir algo». La voz se le quebró apenas al final. Rebecca sintió un nudo en el pecho. Había miedo real allí, y por primera vez desde que se conocieron, entendió completamente algo. Sarocha no tenía el control de esta situación. La agencia la presionaba. Las redes exigían. El público esperaba una historia. Y mientras todos pedían algo de ella, nadie parecía preguntarse qué quería realmente. Nadie excepto Rebecca. Se acercó lentamente y tomó su mano. Sarocha reaccionó de inmediato, entrelazando los dedos con fuerza, casi desesperadamente. Después Rebecca la abrazó, y Sarocha apoyó inmediatamente la cabeza contra su hombro, como si hubiera estado esperando permiso para derrumbarse un poco. Rebecca besó suavemente su cabello. «Estamos juntas», susurró. Sarocha cerró los ojos apenas. El avión seguía avanzando lentamente hacia la pista principal. «Y no voy a dejar que nadie destruya esto», continuó Rebecca. «Tendré paciencia». Sarocha levantó apenas la mirada hacia ella. Había algo vulnerable en sus ojos que pocas personas probablemente habían visto alguna vez. «¿Sí?», preguntó casi en voz baja, como si necesitara escucharlo otra vez. Como si todavía le costara creer que alguien pudiera quedarse incluso viendo el caos completo. Rebecca sonrió suavemente y acarició su mejilla. «Porque te quiero», dijo. «Te quiero de verdad». El pecho de Sarocha se apretó de inmediato. Todavía no se acostumbraba a escuchar esas palabras. Porque durante años creyó que el amor siempre sería condicionado, dependiente de su imagen, de su éxito, de lo que podía ofrecer públicamente. Pero Rebecca no quería nada de eso. La quería incluso viendo sus errores, sus contradicciones, sus inseguridades, su miedo. Y quizá eso era lo que más la aterraba, y más la salvaba al mismo tiempo. El avión finalmente aceleró. Las ruedas dejaron el suelo lentamente, y Chiang Mai comenzó a hacerse pequeña bajo las nubes. Sarocha observó por la ventana en silencio, mientras la ciudad desaparecía poco a poco. Sintió tristeza, porque allá abajo quedaba el único lugar donde en mucho tiempo había sentido que podía respirar completamente. Rebecca seguía abrazándola. Y entonces Sarocha entendió algo importante. Tal vez Chiang Mai no había sido realmente el refugio. Tal vez el refugio era ella. Se aferró un poco más a su cuerpo, escondiendo el rostro cerca de su cuello, mientras el avión atravesaba las nubes. Y mientras Bangkok volvía a acercarse inevitablemente, llena de ruido, cámaras y problemas esperándolas. Sarocha intentó concentrarse solamente en una cosa, en el calor de los brazos de Rebecca, como si en medio de toda la incertidumbre, ella fuera la única certeza que todavía tenía. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.